Muchas gracias, Cata, por la maravillosa conferencia. Seguimos con el doctor Rosas, que es médico oftalmólogo de la Poscal, es profesor de Sanitas y del Hospital Militar y es coordinador de cirugía refractiva de la Sociedad de Cirugía Ocular. Bienvenido, doctor Rosas. Gracias por la presentación. A Catalina yo la admiro y la felicito por su persistencia, por su constancia y todo ese ánimo emprendedor para tenernos a todos aquí reunidos, porque realmente es el esfuerzo de una sola persona. Estamos aquí porque de alguna manera todos somos integrativos y algunos vamos a las malas cambiando nuestra forma de pensar, lo digo por mí mismo. A mí me toca, gracias. A mí me toca hablar de regresando a lo natural, pensando en que tal vez no solo en la parte del ojo, sino en nuestra parte íntegra, hacer, no, ay, listo, gracias. ¿Con este? Sí. Listo. Hacer las cosas de forma más natural, con menos químicos, de pronto es el secreto de una vida tranquila, no larga, pero sí de calidad. Entonces, sí, lo importante no es la cantidad, sino la calidad también en la vida. Y quiero hablarles acerca del beneficio de la ausencia de los preservantes en las lágrimas, ya que estamos en este tema del ojo seco. Agradezco a Pancornia y a Tifos su colaboración y generosidad. No tengo ningún interés comercial. Todo esto está basado en el informe del 2017 del DUS2. Ya lo habíamos tocado en las conferencias anteriores. Este tal vez es la información científica más importante que hay en este momento en la literatura acerca de lo que es el ojo seco. Y todo esto está basado en este informe que se publicó en el 2017, venía del 2007, se actualizó 10 años después. Y aquí se hace referencia a un capítulo muy importante, al comité de reportes de la parte de iatrogenia, y es que realmente, aparte de las condiciones del paciente que generan ojo seco, nosotros somos tal vez los principales generadores de ojo seco, por nuestro acto médico. Nuestro acto médico genera ojo seco. El simple hecho de formular una gota genera ojo seco, la cirugía genera ojo seco, no solo la cirugía refractiva. La panfotocoagulación láser que hace el doctor Camachito genera ojo seco. Las gotas que da la doctora Catrina para el glaucoma producen ojo seco. De hecho, los glaucomatólogos contribuyeron muchísimo a estos informes. Y esta es la nueva definición en donde ya se habla de cosas que sabemos, que es algo multifactorial, en donde se pierde el equilibrio entre superficie ocular y lágrima, en donde hay unos síntomas, en donde la inestabilidad de la película lagrimal es la principal causante de que esto ocurra, con hiperosmolaridad que conlleva inflamación y sobre todo que puede producir cambios neurosensoriales o dolor en el paciente con ojo seco crónico. Esta es la última definición de ojo seco que también ya la presentaron en la conferencia anterior, pero es importante entender que todo esto empieza de afuera hacia adentro. Lo inicialmente comprometido cuando hay ojo seco es la lágrima. Después de que la lágrima se compromete por incremento de la osmolaridad, vienen unos cambios muy sutiles en el glicocálix y en el aparato de acción epitelial, donde ese glicocálix se despide, donde la película lagrimal se compromete en su estabilidad y ahí continúa hacia abajo comprometiendo células caliciformes y ahí en adelante todo lo que conocemos. El epitelio entonces actúa ópticamente con la lágrima para producir una suavidad de la superficie y poder transmitir adecuadamente las imágenes. Ese epitelio que vemos aquí tiene unas características especiales en donde a nivel de la parte más superficial vamos a tener unos microdedos que son capaces de sostener la lágrima, esas microvellosidades, pero además ese epitelio está perfectamente adosado y sellado contra la superficie de la córnea para evitar la inhibición de la lágrima. Eso lo hace a través de unas estructuras especializadas que vemos aquí, los desmosomas, hemidesmosomas. Un desmosoma es como si fuera el botón de mi vestido que une una parte con la otra, y un hemidesmosoma es como un parche que sella una parte con otra para volverla impermeable, pero además hay unas placas de anclaje y unas proteínas que impermeabilizan hacia abajo y hacia arriba. Esta es una microfotografía electrónica de barrido donde se ve un desmosoma, aquí hay unas placas de anclaje, un hemidesmosoma,
y a su vez en la parte superior, en la parte más superficial, sosteniendo la lágrima, está el glicocálix conformado por la mucina y por las microvellosidades epiteliales. Entonces, dense cuenta que estamos hablando de una zona donde realmente son 5 micras las que nos ayudan a mantener la lágrima en su sitio. Estas son las microvellosidades, también en microfotografía electrónica de barrido, y toda esta mancha gris es la mucina, ¿no? Y esto es una célula epitelial al lado de otra célula epitelial, y aquí hay un desmosoma. Entonces esta microfotografía es fantástica, a mí me fascina porque explica la génesis de donde se produce el ojo seco. O sea, estamos hablando de una zona de 50 micras o menos en donde se genera todo este problema del ojo seco. En 1950 se presentan 2 cambios importantes en la farmacología ocular, y es que primero viene el uso de los contenedores plásticos, viniendo de los contenedores de vidrio con algunas desventajas, y la introducción del cloruro de benzalconio como preservante para que esas lágrimas que utilizamos para nuestro paciente no se contaminen y no generen un problema más grave como una infección sobreagregada. Entonces el preservante se define como un compuesto químico con propiedades antimicrobianas que limita o previene la contaminación después de que hemos abierto ese contenedor que viene cerrado de fábrica. El más común, el cloruro de benzalconio. Aquí están todos los preservantes, son 6 grupos grandes, donde están las sales de amonio cuaternario, derivados de mercurio, complejos oxidativos, amidinas, alcoholes, parabenos, y estos son todos los que tenemos en nuestra farmacopea aquí en Colombia. Pero la más interesante es el cloruro de benzalconio. A mí me parece que el cloruro de benzalconio es una molécula fantástica. Lo que pasa es que la estamos utilizando mal, pero el cloruro de benzalconio es un mercenario y tenemos que saberlo utilizar a nuestro favor. Después les digo por qué. Esta es la molécula de cloruro de benzalconio, tiene 3 partes, un anillo de benceno, un amonio y una cadena de 14 carbonos. Estas 2 partes aquí unidas le confieren unas propiedades especiales a la molécula, ahora las vamos a ver, y esta es la representación gráfica de esa molécula, que realmente es muy pequeña. Tiene concentraciones en el mercado que varían de 0.004 a 0.02%, dependiendo del laboratorio y del producto pueden variar esas concentraciones, pero el cloruro de benzalconio tiene un dominio hidrófobo a expensas de ese amonio y de esa cadena de carbonos, o sea, este grupo le confiere unas propiedades hidrofóbicas. Y como les decía, la molécula es muy pequeña, tan solo 340 altos, eso permite con esas cargas eléctricas de ese tamaño que se distribuya a manera de micelas. Eso es una micela en donde las cabezas hidrofílicas están en la parte externa y las colas hidrofóbicas están en la parte interna, debido a su configuración y a su carga eléctrica. Esto cuando lo miramos en una solución acuosa. Entonces, esto le confiere una característica buenísima al cloruro de benzalconio. El cloruro de benzalconio es fantástico, y es que tiene una concentración catiónica altísima. Cuando yo tengo una concentración catiónica tan alta, soy capaz de producir un cambio electroquímico en la pared del microorganismo, en primer lugar, pero además el cloruro de benzalconio es surfactante, es capaz de dañar la grasa de la membrana o de la pared celular del microorganismo. Entonces tengo una doble posibilidad de atacar al microorganismo. Y es que si yo tengo aquí una bacteria o un organismo agresivo, esta bacteria va a tener una organización polar dentro de su pared, pero cuando está expuesta al cloruro de benzalconio, que es altamente positivo, pues va a producir una despolarización en esa membrana celular, favoreciendo la entrada de estos cationes que terminan matando el microorganismo. El problema es que el cloruro de benzalconio no sabe a quién tiene que atacar o a quién no, ¿sí? Entonces es un soldado de la fortuna. Este es un video en el que se muestra de forma muy gráfica cuáles son las características del cloruro de benzalconio. No sé si está corriendo, nos lo saltamos. Realmente quienes dieron la alerta sobre las implicaciones de la inflamación en la superficie ocular fueron los glaucomatólogos. Los glaucomatólogos se dieron cuenta que los pacientes que estaban en tratamientos crónicos como los que a ellos les toca, con 1, 2 o 3 o más productos, pues empezaban a presentar en primer lugar una ineficiencia en el tratamiento en el control de la presión intraocular, sorpresa, pero también otra sorpresa grave, y es que las cirugías que estaban funcionando, las filtrantes que estaban funcionando, se desfuncionalizaban con el cloruro de benzalconio. Y recuerdo que con Catrina tuvimos la oportunidad de dictar 2 conferencias en conjunto hace más de 5 o 6 años hablando de la importancia de eliminar los preservantes en los productos de glaucoma, ¿sí? Pero ahora ya realmente la idea es que lo eliminemos en todo.
y ustedes pueden darse cuenta aquí como una superficie ocular sana, con unas microvellosidades perfectas, con unas células caliciformes perfectas, pues está expuesta a la presencia de estas pequeñas moléculas de cloruro de benzalconio que son capaces de penetrar también la membrana celular. El cloruro de benzalconio no sabe si esta es un microorganismo o si esta es una célula buena. Entonces, cuando entran en esa membrana celular, cambia la polaridad de la membrana celular, terminan realmente produciendo un gran daño dentro de la membrana celular, eventualmente matan la célula a la cual le pertenece esa membrana, pero ocurre una cosa muy interesante con el cloruro de benzalconio. Como les digo, yo admiro la molécula, porque además es capaz de meterse dentro de la célula epitelial o dentro de la célula conjuntival, y ahí no se metaboliza, ahí se queda. Y entonces cuando esta célula ya intoxicada por cloruro de benzalconio se muere, ese cloruro de benzalconio que está dentro de la célula muerta sale a la superficie y genera un fenómeno de recirculación. ¿Sí? Entonces se perpetúa y se amplifica el daño generado por el cloruro de benzalconio. Entonces, en este concepto, aquí hay una cosa muy interesante para destacar, y es que fue el laboratorio francés TEA el que empieza con la utilización del cloruro de benzalconio como preservante, y ellos también se inventan los frasquitos de multidosis, que son los que conocemos en este momento. Pero, oh sorpresa, ellos mismos se dan cuenta del daño que están haciendo, y ellos mismos se convierten en los abanderados a nivel mundial para eliminar el cloruro de benzalconio. Entonces se cuenta cómo también un laboratorio o una empresa puede aprender de sus errores y tratar de mejorarlos. Entonces, 40 años después, empieza a darse los reportes de toxicidad en córnea, conjuntiva, película lagrimal, incluso en estructuras intraoculares. Entonces, aquí sufre todo, el endotelio de la córnea, el trabéculo, se puede producir edema macular cistoideo, necrosis, apoptosis, etcétera, en una serie de reacciones tanto alérgicas como tóxicas que pueden comprometer cualquiera de las estructuras. Una sola aplicación de cloruro de benzalconio se puede retener en las células por este mecanismo que acaban de ver hasta por 7 días. Además del gran efecto lipolítico y detergente que desestabiliza la película lagrimal, que produce toxicidad en el epitelio y una reacción que finalmente en la cronicidad termina siendo inmunoalérgica. Entonces, estas son las concentraciones. Ese es uno de los primeros factores dentro de los cuales tenemos que analizar el aspecto tóxico del cloruro de benzalconio, la concentración. Pero además, la diferente frecuencia de administración. Es muy diferente al que yo le diga al paciente, aplíquese esta gota una vez al día, que aplíquesela 4, 5, 6 o cada 2 horas. Pero además, múltiples medicamentos. El 82% de los medicamentos que existen en el mercado colombiano tienen cloruro de benzalconio. Pero además, el tiempo de uso. Los glaucomatólogos tienen que formular sus prescripciones de forma permanente, ¿sí? Entonces, por eso ellos son tan preocupados en retirar los preservantes. Y además, el efecto de recirculación que lo acaban de ver en el video. Esta es la historia real de un paciente que vimos en la Clínica Colombia el año pasado. Creo que Luis Daniel también lo revisó. Una señora que llegó muy juiciosa la señora, con las gotas que le habían formulado los 6 o 7 colegas anteriores, y ella se aplicaba de una forma más o menos organizada todas las gotas. Y la señora se mejoró simplemente suspendiéndole todo. ¿Sí? La señora tenía una disfunción de glándulas de meiomio, le suspendimos todo, le quitamos todo, y la señora llegó feliz a los 8 días porque le habíamos dejado un esteroide muy suave y ya había mejorado. Entonces, esto es de la vida real. Estas reacciones tóxicas pues son responsables de la mayoría de todos los efectos adversos que estamos mencionando. Están ampliamente descritos, pero el más grave de todos es el detergente. Acaba con la grasa buena de la superficie del ojo, produce reacciones alérgicas, son un poquito menos comunes, pero las más graves son las tóxicas. Entonces podemos tener blefaritis alérgica, eczema crónico en la piel de los párpados. Esos pacientes llegan con los ojos completamente enrojecidos. Puede comprometer el tejido superficial, puede comprometer tejidos internos, hace producir la falla en las cirugías de glaucoma. Entonces, a nivel de la película lagrimal, todo esto que ustedes están viendo desestabiliza la película lagrimal porque saponifica la capa de grasa, aumenta la evaporación, aumenta la osmolaridad. Dense cuenta que todo es parte de un círculo vicioso. Una instilación de 3 gotas de BAC en una concentración tan baja como 0.0001, eso es experimental, ¿sí? Porque en los productos comerciales no se encuentra una concentración tan baja de BAC, produce una disminución del BUT en un 50%. En la película lagrimal, en la conjuntiva, produce también cambio en la osmolaridad, pérdida de las células caliciformes, que son las que mantienen la película lagrimal pegada a su sitio,
inestabilidad por falta de mucina, inflamación crónica, fibrosis y falla de cirugías. Entonces, dense cuenta como un paciente que no utiliza ningún producto, el paciente control tiene una buena cantidad de células caliciformes, son las negras. ¿Sí? Un paciente que utiliza un producto una vez al día, con una concentración baja de cloruro de benzalconio, ya tiene una disminución de las células caliciformes, y un paciente que utiliza 2 productos ya no tiene células caliciformes. En la córnea también produce reacciones tóxicas. Esto es un daño directo sobre esas uniones especializadas del epitelio. Además, lesiona el glicocálix, o sea, esas 50 micras claves en el mantenimiento de la película lagrimal son directamente lesionadas. Incrementa la permeabilidad para que se favorezca la presencia de infecciones. Hay un daño en la barrera epitelial, y obviamente esto, como es de características crónicas, tiene una recuperación muy lenta. Todos lo hemos visto como queratitis superficial, y puede incrementar la gravedad de otras patologías como el ojo seco, como la alergia o como la blefaritis. Entonces, en el 2007, 10 años antes de que saliera el BIUS 2, este comité de expertos dijo estas frases que son gravísimas. Dice que el avance crítico más importante en el tratamiento del ojo seco viene de la eliminación de los conservantes. Lo primero que dicen. Lo segundo que dicen es una bofetada para los laboratorios clínicos. Dicen que independientemente del producto polimérico que tenga la gota, lo más importante es quitar el preservante. O sea, le pueden estar ustedes dando al paciente solución salina balanceada, que si no tiene preservante es mejor que la lágrima más avanzada que encontramos en el mercado en este momento. Entonces, los laboratorios entienden el mensaje? Algunos lo entendieron antes que otros, y la primera respuesta a eso es contenedores unidosis, ¿sí? Pero los contenedores unidosis, en primer lugar, son muy costosos. En segundo lugar, a algunos pacientes de edad se les dificulta manejarlo, sobre todo quitarle la tapita, volverlo a colocar. Métalo en la cartera de la señora, el triángulo de las Bermudas. Imagínense una cosita de un contenedor unidosis dentro de la cartera de Catrina. No aparecen. ¿Sí? No son ecológicos. Además de la medicina integrativa, también tenemos que pensar en la ecología, y el paciente siempre tiene, o por lo menos el paciente colombiano siempre tiene la sensación de estar desperdiciando el tratamiento. Entonces, ¿cómo vamos a votar si me quedó la mitad de ese cosito? Guardémoslo y mañana me sigo aplicando las gotas, cuando pues se puede contaminar y me puedo ganar una infección. Entonces, hay una respuesta de ya algunos laboratorios nacionales e internacionales que quieren adoptar los sistemas multidosis sin preservante. En el mercado en este momento encontramos 3, uno que es de tradición, el sistema AVAC de la casa comercial TEA de Francia, el sistema Novelia, que lo ha adoptado otra casa comercial aquí en Colombia, y el sistema OSD. Todos responden a esta necesidad bajo la misma premisa, y es utilizar sistemas de válvula con aire, sin aire, con filtro, sin filtro, con resortes, de alguna manera para que el producto que está dentro de la botella sea completamente puro, que no tenga posibilidad de contaminarse, que salga puro, y que en el momento en el que se entrega la gota no haya un reingreso del producto restante a la parte interna para que contamine. Entonces, este es el sistema OSD, que lo tiene Abbott, todos sus productos. Es el primer laboratorio que tiene todos sus productos libres de preservante. Este es el sistema de la casa comercial TEA de Francia, en donde además de esto tiene un filtro que impide que nada vaya, la gota puede salir libremente, pero nada puede entrar para que no haya contaminación, y el producto se entrega de forma pura. Y este es el sistema Novelia, que lo está adoptando otra casa comercial. Estos son los que tienen el famoso puntico azul en la tapa, y en donde hay un sistema de entrada de aire que permite que salga la gota de forma libre, pero no hay una forma de reentrada para que no se contamine. Entonces, simplemente valoremos el riesgo-beneficio del uso de los medicamentos preservados con cloruro de benzalconio. Interesante que hay otros países como España, donde el 98% de los productos no tienen preservante, porque la comunidad científica se pronunció y dijo, no vamos a formular productos que tengan preservante. Nosotros acá pues todavía no podemos hacer eso. Recuerden que la relevancia de la superficie ocular es muchísimo mayor de lo que usualmente creemos. Evaluemos integralmente a nuestros pacientes. Gracias.